Así es, está con nosotros el abogado. 8:13 minutos en la señal de Radio Morena, con 41 minutos el doctor Gustavo Iturralde, analista, catedrático, y le vamos a dar la bienvenida, señoras y señores. 8:13 minutos. ¿Cómo está usted, doctor Gustavo Iturralde? Buenos días. Buenos días, un saludo a todos. Están algunos temas. Escuchaba algo que me llamó la atención. Abogado Luis Almeida, usted miraba una de las páginas. El término exenciones en materia tributaria. ¿Le puedo preguntar a usted, doctor Gustavo Iturralde, esa terminología, a qué obedece cuando la tenemos que utilizar y en el ejercicio práctico, por favor? Bueno, mire, nosotros como Partido Comunista, cuando firmamos aquel convenio con el presidente, entonces candidato presidente Rafael Correa, planteamos que la vía para resolver los problemas del país era ir a poner en tensión a las fuerzas productivas del país. No le apostamos en ese acuerdo, y su texto puede ser revisado, a una política de implementación de impuestos. Nosotros sabemos que viviendo en un sistema capitalista como el que se vive, los impuestos terminan siendo pagados por el pueblo ecuatoriano. Eso la historia económica del mundo así lo manifiesta. E inclusive en nuestro país, y esto es una advertencia que vale la pena que la tomen en cuenta, en nuestro país, desde la época de la Revolución de las Alcabalas, que fue una lucha en la época colonial contra los impuestos que venían tanto de los estancos, de los alcoholes, etcétera, y de las reformas que hizo la corona española, fue una de las insurrecciones de los más de 400 barrios de Quito. Entonces, hay que tener presente todos esos elementos. No solamente es evidente que hay un problema de recaudación fiscal. Este instrumento que acaban de enviar ayer a la Asamblea lo dicen expresamente, es para superar problemas fiscales, porque se está creando en nuestra sociedad una suerte de capitalismo de Estado, en donde los ingresos que recibe el gobierno se convierten en los fundamentales. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el manejo, sobre todo cuando la gente está viviendo una situación de crisis. Basta con recorrer las calles. Yo cada día encuentro más vendedores ambulantes, como se llaman en los semáforos. Taxistas informales. Los taxistas informales, por cada un taxista amarillo aparecen 5 informales. Inclusive personas que tienen trabajo y que son oficinistas, como se dice, cogen y hacen una carrera de su casa al centro, porque con eso solventan un poco el combustible diariamente. Ellos no son taxistas, ni formales ni informales, sino que se les presenta la oportunidad de 3, 4, 5 dólares de ingreso al día, lo utilizan. Entonces hay que ponerse en los zapatos del pueblo ecuatoriano. Se quitan las exenciones, eso que no se pagaba, porque estoy pronunciando como se debe pronunciar, porque otra cosa es excepto. Si no se pagaba, ahora se va a tener que pagar. Es claro. No, hay una cosa que inclusive es altamente peligrosa, que no está suficientemente clara, que es el retorno al pago del impuesto a la renta de los jubilados y los pensionistas de la seguridad social. Eso dicen que es solamente para los ingresos adicionales a la seguridad, a la pensión jubilar. Pero ya más no se puede haber castigado las propias pensiones jubilares. El mismo gobierno presentó un proyecto mediante el cual se iba a producir un reajuste de las pensiones jubilares que iba del 16 hasta el 4%. Después lo derogó y lo ha dejado en los porcentajes que señala la inflación. Entonces, son políticas que realmente se convierten en complicadas. Los impuestos, en definitiva, como dije hace un momento, los termina pagando el pueblo ecuatoriano. Y ahora las personas de la tercera edad, doctor, mire, la devolución del IVA a personas de la tercera edad baja de un máximo de 5 salarios básicos a 2 salarios básicos.
al presidente le escuché una intervención que en realidad no me agradó, que es prácticamente poner bajo tela de duda a todas las personas de la tercera edad. Dice que están pidiendo demasiada devolución del IVA. Quiere decir que los están utilizando, es decir, considerando que las personas de la tercera edad son prácticamente unos idiotas, que cualquiera los coge y los utiliza. Entonces, son conceptos equivocados, es decir que vamos a poner un impuesto a las bebidas azucaradas porque es necesario bajar los índices de diabetes en el Ecuador. Si yo extiendo ese argumento, quiere decir que si prohibimos terminantemente la existencia de bebidas azucaradas, la diabetes va a desaparecer en el país. Igual cuando hubo en la época de los famosos impuestos verdes, que el medio ambiente se iba a proteger con esos impuestos, y no ocurre aquí, porque la vida económica tiene sus realidades muy, muy concretas y al margen de la voluntad de los gobernantes o de quienes nos declaramos actores políticos. Estos impuestos que usted señala están vigentes. Claro, son la reforma anterior. Verdes, o sea, implica que no está tan tirado en los cabellos quienes hablan que será uno más. O sea, se busca algo más todavía de lo que ya está. Bueno, en los considerandos del proyecto de ley se dice claramente que el objetivo es recaudar mayor cantidad de recursos para el Estado ecuatoriano. 8:20 minutos, el doctor Gustavo Iturralde aquí en la cabina de Radio Morena. Doctor Gustavo Iturralde, siempre busco en su área de lo que es la jurisprudencia, trato de enfocarme en eso. Existen precedentes, por ejemplo, de una moneda que se intentó aplicar, una solución económica que se aplicó en Argentina, los famosos patacones, ya que surgieron como un paralelismo quizás en moneda, como para poder que la gente tenga disponibilidad de los recursos. El problema era que al ir a vender esos patacones, la gente por desconfianza no quería pagar el valor real. En el país ahora se trata de ir hacia una moneda electrónica. Un cuarto intento. Vale la pena recalcar que en junio del 2015 solo $600,000 estaban invertidos de 100,000 millones, que es el Producto Interno Bruto, o sea, una cifra muy pequeña. Doctor, en su opinión, esta moneda virtual, ¿usted qué cree que calaría? ¿No es motivo, no hubiera sido mejor socializarlo previamente con el sector comercial, productivo? Miren, las normas jurídicas por sí solas no resuelven los problemas sociales. Y en segundo lugar, toda norma jurídica tiene que tener en cuenta la realidad del país en el que están siendo aplicadas. Este tema de la moneda electrónica, moneda virtual, billetera electrónica, yo fui miembro, por ser director de la Unidad contra el Lavado de Activos, fui miembro del Consejo de la Producción que presidía la entonces ministra apellido King, la ministra que fue ministra de la Producción. Entonces ahí concurría Pedro Delgado como gerente del Banco Central. Y yo me recuerdo la exagerada insistencia que él hacía en la introducción de la moneda virtual, de la billetera electrónica. Incluso trascendió pues que había ya toda un diseño preparado para que eso comience a funcionar. Una arquitectura para que se la aplique. Para que eso comience a aplicárselo. Me acuerdo que le dije a Ricardo Patillo, me resulta porque cuando se estudian los temas de lavado de dinero, uno de los instrumentos utilizados es casualmente el tema de la moneda virtual. Y por otro lado, al usárselo aquí en esta reforma, el IVA se va a disminuir si tú haces los pagos por vías electrónicas. Es como una especie de tentación al tema del lavado. Va a haber una devolución del lavado de dinero. Entonces, hay que haber analizado todas las aristas que conlleva cada uno de estos temas. Ahora, es una existencia de una moneda que no va a tener el soporte físico.
no va a tener el respaldo físico En ¿no? el Banco Central, que es lo lógico. Claro, en el circulante diario no va a estar contabilizado eso. Solamente, entonces, es como cuando éramos chicos que cambiábamos los famosos billuzos de uno a otro, porque se está planteando que hasta en las despensas de barrio Claro. se pueda usar esa moneda. En productos y servicios se utilizaría Claro, es el para pago. prácticamente todo. Entonces, si hubo una respuesta, una propuesta del presidente Correa del 2006 de bajar el IVA del 12 al 10%, más bien eso hubiera sido una cosa mucho más efectiva para introducir el circulante en manos del ecuatoriano, que es lo que necesita. No se necesita tanto un Estado que tenga recursos. Ahora, como nos hemos ido por una política que es complicada desde el punto de vista del gasto, porque está bien hacer los hospitales, está bien hacer eso, pero cuando hacemos hospitales estamos pensando que la gente va a seguir permanentemente enferma y se va a enfermar mucho más, por lo tanto se necesitan más camas en los hospitales. Más bien, si se está queriendo prevenir, como en el caso de las bebidas azucaradas, debemos de prevenir, porque las enfermedades que tiene nuestro pueblo son 3 o 4 que son las que se repiten, ¿no? Doctor, pero en su experiencia, y sobre todo aprovechando el conocimiento que tiene de los cargos ocupados, ¿por qué recurrir al sector comercial? ¿Por qué recurrir al sector productor del país para la aplicación de estas moneda electrónica que beneficiaría con una devolución de hasta el 2% del IVA? ¿Por qué recurrir a ellos? ¿Y por qué no se ha acudido hacia el pago de los empleados del Estado, que les haría quizás mucho más fácil al gobierno? Bueno, porque eso es, en primer lugar, un drama social. En segundo lugar, desde el punto de vista de cargos de estrategia política, también es complicado. Pero hay momentos en que se te escapan las brujas los espíritus chocarreros, se te escapan de la canasta. Como decía Y el Chavo del empiezan a Ocho. hacer efectos Entonces comienzan multiplicadores. Entonces, en realidad, aquí no se siente mucho. Pero yo que he vivido en Quito se siente un aparato burocrático enorme del Estado, ¿no? Ya el ejemplo más dramático y trágico es el del ministerio de Freddy Heller, ¿no? El del buen vivir. El del Ministerio del Buen Vivir. Yo a él lo conocí siendo, porque aunque les parezca mentira, yo me hice comunista en el Centro Ecuatoriano Norteamericano. ¿Cómo es eso? Yo era estudiante. Yo estudiaba inglés. Yo estudiaba inglés en el Centro Ecuatoriano Norteamericano cuando tenía 10, 11 años. Y en la sala de espera del Centro Ecuatoriano Norteamericano había una mesa en los despachos de los médicos que ponen revistas ahí para que uno lea. Entonces ahí ponían revistas que venían del consulado de los Estados Unidos. Eran revistas profundamente anticomunistas, ¿no? Y había una publicación que fue la que me hizo a mí comenzar a estudiar marxismo-leninismo. Decía, las falacias del comunismo soviético se llamaba. Entonces decía, Lenin dice tal cosa. Entonces transcribían un párrafo de una obra de Lenin. Pero en realidad lo que esto significa es esto. Entonces, supuestamente ellos contradecían esa afirmación. Entonces a mí me comenzó a interesar los párrafos de Lenin. El estudio. Y ahí lo conocí a él, que era prácticamente el factotum del Centro Ecuatoriano Norteamericano, era el engreído de los norteamericanos, tanto en el colegio americano donde él estudiaba, cuanto en el Centro Ecuatoriano Norteamericano. 8:27 Y hoy es miembro de la Revolución Ciudadana. Y hoy Ahora habla es de un socialismo. revolucionario a tiempo completo. Y además disfruta del buen vivir de esas. Es de que- esos- Del yoga. Yo he dicho de los que manjares. hay una cosa, que hay compañeros que han confundido el buen vivir con el bien pasar. Pasar bien y gozar bien. Yo quiero aprovechar su presencia y el inicio de su intervención. Esto de lo que usted manifestó, de la propuesta, el IVA, reducirlo, usted me decía, ¿fue una propuesta del presidente? De campaña, claro. campaña? En la campaña de reducir el IVA del 12 al 10%. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Todas estas son, y yo sostenía
que a mí no me preocupaba tanto, y he venido sosteniendo, llegar al 2017, sino cómo llegábamos al 2017. Y yo veía que la intención era llevarlo al presidente a un terreno en donde se vaya alejando de los postulados iniciales con los que hicimos la campaña del 2016, porque nosotros como Partido Comunista sí tenemos toda la autoridad para pedir al presidente de la República que mantenga el rumbo original. El 2006. El 2006, que nosotros hemos sido, si ustedes quieren y permitan la inmodestia, el aliado más consecuente que han tenido, independientemente de nuestra capacidad orgánica, de nuestras dificultades. Nosotros somos, en definitiva, en este periodo, el único partido al que funcionarios de alto rango del gobierno le formaron otro partido, como el Partido Comunista Ecuatoriano, que supuestamente existe en nuestro país. Que son 2 ahora en el país. Claro, aparecen 2. ¿Nos permite, doctor Gustavo Iturralde, una llamada, participación del público también? 8:29 minutos, 2519-116. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días, señor. Le habla la señora Carmen Gómez. Señor Iturralde, yo le quiero preguntar a usted. Usted pertenece al Partido Comunista, ¿verdad? Y dice que usted es marxista-leninista. Y entonces el otro partido que existe, que todos sabemos que existe, el Partido Comunista-Leninista del Ecuador, ¿por qué motivo ellos sí bronquean con el presidente desde siempre y usted hasta ahorita sigue siendo amigo del presidente? Gracias. Bueno, si usted se está refiriendo, estimada amiga, porque serían 3 de acuerdo con lo que tú me acabas de preguntar, porque otro es el Partido Comunista Marxista-Leninista, que es el núcleo político que anima al Movimiento Popular Democrática, hoy Unidad Popular. Es decir, en definitiva seríamos 3 que usamos el nombre de comunistas en el Ecuador. Pero nosotros sí marcamos una gran diferencia con respecto a lo que fue el PCML. Es bueno saber que ese partido fue fundado por la CIA. Hay que leer el libro de Philip Alley, La CIA en el Ecuador. Es prácticamente, ahí está narrada el acta de fundación del PCMLE por la CIA en nuestro país, porque fue fundado cuando casualmente se acaban de cumplir un aniversario del derrocamiento de la dictadura de Castro Gijón. Fue fundado cuando nuestros principales dirigentes, Pedro Sáenz, Enrique Gilbert, Elías Muñoz, etcétera, estaban perseguidos y encarcelados. Y aprovecharon un núcleo fundamentalmente de Pichincha para fundar el PCMLE con respaldo de la CIA y con respaldo también de fondos de la República Popular China, en ese momento que comenzaba a perfilarse la famosa disputa chino-soviética que se llamaba. 8 de la mañana con 31 minutos, 8:31 minutos en la señal de Radio Morena. Atención. Te pregunto, ecuatoriano, ¿tú estás dispuesto a pagar el cilindro de gas a $8 el cilindro? ¿Tú estás dispuesto a pagar el cilindro de gas a $8 el cilindro? ¿Estás dispuesto a que te dupliquen el precio de las gasolinas? ¿A que te dupliquen el pasaje urbano, interprovincial, etcétera? Por el contrario, en nuestro gobierno no habrá paquetazos. Se mantendrán los subsidios para los pobres. Lo que sí reduciremos será el IVA del 12 al 10%. Reduciremos será el IVA del 12 al 10% para estimular la producción nacional y para aliviar el costo de la vida a los más pobres de este país. Bueno, eso lo encuentran Ahí está, ahora ahí. con la tecnología. Los archivos y la memoria de quienes, como usted me acaba de sustentar, yo no me he atrevido a sustentarlo porque en realidad no sé si a la final, en tiempo de campaña, pero hoy en día exhortamos a que las personas se comprometan incluso con fe pública. Los programas, planes y programas a cada una de las dignidades. Doctor, usted dice que está desde el año 2006, me imagino unos años antes, junto al presidente. Este era el planteamiento. ¿Qué pasó pues en el devenir del tiempo? No, es que eso es lo que les mencionaba, es decir, las fuerzas del sistema han venido haciendo esfuerzos por torcerle el brazo al presidente de la República. Y lo han puesto a bailar en el escenario en que ellos quieren.
cuando hubo el tema de las enmiendas laborales, por ejemplo, ahora la ley de empleo juvenil, esas cosas. Claro, la fue reforma sumamente laboral. sintomático que Guillermo Lasso no haya salido a hacer una oposición frontal a eso. Inclusive llegó a decir él, yo estoy de acuerdo con esa ley, lo que hay es que mejorarla un poco más, afinarla un poco más. Ahora con este que se acaba de presentar tampoco. ¿Por qué? Porque lo han llevado al presidente a que pelee en el escenario del capitalismo. Es decir, son medidas que se están adoptando para apuntalar el sistema capitalista. No ir hacia el socialismo del buen vivir, hacia el socialismo del siglo XXI, sino ir hacia un capitalismo moderno o un capitalismo racional. Es decir, ¿Con impuestos incrementados, doctor? no, es que los teóricos fundamentales, el día lunes, el presidente en el Twitter que manda los días lunes, él dijo que aspiramos a ser un estado de bienestar como el de Dinamarca. ¿No? ¿En qué sentido, doctor? Sería En que Dinamarca es bueno. Una sociedad en donde los problemas fundamentales están resueltos, pero sobre la base, dice, de una gran aportación impositiva de la gente. Porque no es solamente la gente, sino los daneses también tienen grandes monopolios que están adueñados de la economía danesa. Entonces no es posible que le diga el 48% de impuestos paga el ciudadano danés para tener, dijo el presidente, un estado de bienestar. Esa frase significa un estado socialdemócrata como el que hubo en Europa antes de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Las conquistas sociales en Francia, en Italia, en Grecia, en todos esos países. Entonces, con estas medidas, los teóricos de la socialdemocracia sostenían que la única forma de establecer un capitalismo racional era a través de una buena política impositiva. El doctor Gustavo Iturralde, secretario general del Partido Comunista del Ecuador. Y, No soy secretario. Bueno, fue ex secretario. En todo caso, miembro. En todo caso, yo quería preguntarles, ustedes insisten en que el presidente todavía tiene tiempo para volver al proyecto original o ya se fue a Ya otra está posición esperando. política. Miren, nosotros que vamos a cumplir 80 años de vida política, lo que más hemos tenido en nuestro país es paciencia con los aliados. Y nosotros creemos que hay que hacer esfuerzos porque se vuelva esto a sus postulados originales. Pero la izquierda dando también un mensaje de que entiende los momentos históricos. Es decir, lo que preguntaba la señora, ¿por qué usted ve al MPD peleando, bronqueando con el presidente y ustedes no están bronqueando? Porque nosotros, en primer lugar, se nos hace difícil ir en una marcha junto con la fuerza de la derecha tradicional. Nosotros hemos estado juntos, casualmente en el derrocamiento de la dictadura de Castro Gijón, estuvimos juntos con las cámaras de la producción, con la estrategia de golpear juntos y marchar separados. Esa fue la estrategia. Pero en este momento se requiere más bien meter una política de esclarecimiento ideológico, porque lo que hay es una desorientación y una inconsecuencia ideológica. Es decir, aquí yo le he reclamado a los compañeros, por lo menos ya ahora tenemos una relación que no nos hace ir a los golpes, a las balas, porque hay hasta muertos entre los dos grupos de por medio. Le he dicho fraternalmente que, por ejemplo, aquí para la reunión del fútbol, la primera que hubo en Guayaquil, la hicieron en el Parque Vaquerizo Moreno con un permiso de Jaime Nebot, pues. Entonces Jaime Nebot dando permiso para que el FUD se reúne. Pero entonces, el FUD se reúne con los empresarios durante los últimos días bueno, para tomar medidas. eso estaría bien, eso está bien. Pero no hay que perder de vista también, por ejemplo, en el caso del desempleo, que no es posible que más efectivo que el seguro de desempleo hubiera sido que los empresarios que reconocen que han tenido que despedir gente demuestren cuánto le pagaron de indemnización al trabajador que despidieron. Bueno, los espacios públicos de la ciudad también pueden solicitarlos cualquiera. En todo caso, vea usted, el propio Guillermo Lasso, que no está Nebot con él ni él con Nebot, ocupa los espacios que se alquila, los alquila
la fundación del terminal Centro de Convenciones. Centro de Convenciones. Y cualquiera la puede ir, el Partido Comunista puede solicitar ahí, y lo alquilan, lógicamente, un poco bastante cómodos, pero... Pero aparecía también el municipio, por ejemplo, auspiciando el Festival Rosa de Agosto. Bueno, el municipio ahora también tiene, y eso tenemos que conocer, el municipio, porque estamos un poquito cerca por esta cuestión de vender la propaganda nosotros. El municipio da ayuda social a muchas fundaciones, a muchas personas, Claro. para justamente el asunto de cultura, de libros, de desarrollo, de todo esto cosas. Yo he visto gente inclusive de izquierda pidiendo y le dan. Lógico, no es mucho tampoco. Son contribuciones para propaganda, para movilización. En el tema de mujeres, por ejemplo, el CEPAN, que es el organismo de defensa de las mujeres, que un tiempo lo dirigía la esposa de Ricardo Patiño, tenía convenios con el municipio desde antes de la presidencia de Correa. Desde antes tenía convenios con el municipio. 8:39. Vamos a recibir una llamada más, por favor. Estamos en el cierre del programa. 8:39. El doctor Gustavo Iturralde le escucha. 2519-000. Muy buenos días. Muy buenos días a quienes hacen Morena. Un saludo al doctor Gustavo Iturralde. Quien les habla, pues, soy el licenciado Jorge Noles. Mire, de alguna manera, pues en los años 70, 80 se vivió muy fervorosamente aquello de la izquierda. Y le digo yo porque yo compartí parte de esa juventud. Nosotros en el colegio pegábamos fotos del Che y todo eso, y se hablaba de una Cuba. Y me acuerdo que había el PSMLN y ahí salíamos a la calle. Pero hoy por hoy, ya que uno es un poquito más maduro y más sólido, ya no hay la famosa ideología de izquierda, ¿no? Porque ahora lo que el pueblo necesita es trabajo, una seguridad. Yo pregunto algo, doctor Gustavo Iturralde, ¿cómo van a venir las empresas cuando un país no tiene seguridad social, donde prácticamente usted pone por aquí un negocio pequeño de microempresa y le caen los bomberos, le cae el medio ambiente, le cae el SAICE, le cae un poco de organismos que de pronto nada tienen que ver? Entonces, ¿cuáles son las garantías para que de pronto la pequeña empresa salga adelante? Muy buenos días, señor. Buenos días. Efectivamente, el otro día estuve en el negocio de un amigo empresario, mediano empresario. Tenía pegado 14 permisos, los tenía pegado ahí para cuando vayan llegando cada uno de esos inspectores. Es decir, aquí no se necesita tanto el empleo, sino la libertad de la gente para trabajar. Porque la gente tiene, no todo el mundo tiene que trabajar en relación de dependencia. La gente lo que tiene que tener es capacidad de trabajo. Es decir, a la universidad, por ejemplo, para referirme a eso, a los universitarios les dicen ahorita, no puedes trabajar, tienes que dedicarte a estudiar, porque les han hecho unos horarios que los obligan a estar todo el día en la universidad. Y la Universidad de Guayaquil ha sido una universidad de jóvenes que trabajan o jóvenes que buscan trabajo. Claro. Imagínense lo que hubiera sido la universidad de hace 50 años, solamente haciendo horarios para los estudiantes cuyos padres lo podían mantener. No hubiéramos graduado pues ni la 10ª parte de los que hemos graduado a lo largo de nuestra historia. Entonces eso es lo que hay que entender, es decir, el tema del trabajo es el fundamental, es decir, las fuerzas productivas tienen que ponerse en tensión. Ustedes ven una batida que hacen en un barrio a las 11 de la mañana la policía por el microtráfico y esas cosas. Cómo salen decenas de personas de las casas. Son inteligencias, son esfuerzos que están siendo subutilizados o no utilizados por la sociedad, porque hay un porcentaje importante de la población que ya inclusive hasta dejó de buscar trabajo, porque se le convirtió en... Yo vivo desde hace 45 años en La Alborada, en la tercera etapa de La Alborada. Yo veo cómo la gente vive ahí. ¿Qué es lo que compra? Una libra de arroz, el diario, una lata de atún, un pimiento y un tomate y una fundita para hacer un jugo. Esa es la alimentación que es fundamentalmente a sectores medios. Imagínense la gente proletaria. ¿Cuánto le cuesta a alguien que vive en el Guasmo Sur pagar por un alimento que viene del campo? Ya lo vienen maltratando con los especuladores. Del mercado mayorista al Guasmo Sur ya le van subiendo el precio. Es decir, la gente pobre, porque eso es el marxismo-leninismo señalaba esto. En los orígenes del capitalismo la sociedad mantiene a los trabajadores. Pero cuando el capitalismo ya
comienza a vestir pantalones largos como el nuestro, ya son los trabajadores los que mantienen a toda la sociedad. Alguien que compra en el Guasmo Sur, en una tienda barrial del Guasmo Sur, paga más por los productos que lo que compran en los grandes supermercados. Colita y Porque pan. la por gente ejemplo. compra al día. Cola y pan. Compra el trabajador de la construcción. ¿Ahora qué va a hacer? El trabajador Si ¿cuál te es el paga una almuerzo? cola. Un pan y una cola. Vea. Ese es el almuerzo del Y a eso le trabajador han de la puesto construcción. impuestos. Pero entonces, a eso le van a caer. No es que la gente usa la Coca-Cola porque perdón, que diga la marca. No es que la gente, La gaseosa, pongámosle ya. como dijo, cola, como ¿cómo se dijo dice? Cola. alguien, dijo, ser segundo también es importante. Firma la Pepsi Cola. 8:44 minutos. Oiga, solo son 25 centavos y si usas el dinero electrónico... Pero te por cada devolvemos- litro. Claro, te devolvemos. Si usas el dinero electrónico, te devolvemos uno. No, y además que hay El tiendas, 2%. ustedes saben que si la venden la cola enfriada vale más, ¿no? Si al clima te la venden al precio que dice. pero Claro, no te el la- esfuerzo. ¿Sabe lo que dijo un compadre? Si apenas sé contestar. Oiga, 8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44 minutos. Muchas gracias al doctor Gustavo Iturralde por su comparecencia al micrófono de Radio Morena en esta mañana, doctor Gustavo Iturralde. Muchas gracias.